La noticia para Colombia, presten atención todos los colombianos, porque el presidente Gustavo Petro ya estuvo en el Chocó, ya dio las órdenes, porque es el único presidente de la historia de Colombia que va a hacer algo por el Chocó, y eso lo espero, no esperaba menos. Llevó inversión y llevó plata, llevó todo lo que se necesita, porque él no tenía plata, era con el año pasado con la plata que no dejó este tipo Duque. Pero presta atención todos los colombianos, que allí él se dio cuenta de todo lo que ha pasado en Colombia. Esta ultraderecha, este uribismo, nunca le importó el pueblo de Colombia. Y hacer las obras de seguridad que en 20 años nunca se contrataron. Gravísimo. Y el presidente Gustavo Petro será el único presidente que le importará el Chocó, porque esta gente, cuando fue a La Guajira, ¿qué hicieron? Lo demandaron para que no ayudara a los de La Guajira. ¿Qué iban a hacer ahora con los de Chocó? Por fin un presidente ve esto. ¿Escuchaste nuestras plegarias? ¿Cómo se les ocurre a este cinco de madres aerolíneas que siempre que pasaba una tragedia se aprovechaban? Un tiquete que valía 150.000, 200, 300.000, así de vuelta a algún lugar, pasaba una tragedia y las aerolíneas lo ponían 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, 5 millones de pesos. Se aprovechaban, ahí está. Que se investigue, se revise y se denuncie a las aerolíneas que se aprovechan de las situaciones de víctimas, que deja víctimas en este caso. La Guardia Indígena ha colaborado desde el primer momento en encontrar a las víctimas, rechazo la calumnia del sector político y mediático responsabilizando a las comunidades indígenas de la tragedia. Eso no es cierto. El que el flujo vehicular se hubiera detenido no correspondía a bloqueos humanos, sino a 10 derrumbes que ocurrieron en la vía. 50 personas se concentraron en una casa que fue arrasada por el alud. Qué tristeza esto que sucedió allá. Y Petro publica la fotografía del momento o el lugar en donde se encontraban, pues se encontraba hoy el presidente en el Chocó. Entonces se van a movilizar 500.000 millones de pesos para arreglar la vía, para ayudar a las víctimas, para invertir en seguridad en esta vía que ha cobrado la vida de decenas, cientos de personas a lo largo de 30 años. Y a nadie nunca le importó. Jamás. Las aerolíneas estaban cobrando sobre estos vuelos carísimos, pero el presidente ya dijo que los iba, por primera en la historia, investigar por qué están haciendo eso. Cada vez que hay una tragedia, de una les suben a los tiquetes, pero una cosa bestial, peor, como si usted fuera al Perú, peor de caro. Bueno, el presidente Gustavo Petro, como les digo, ya dio todas las órdenes, lo que va a hacer en el Chocó, pero también él se da cuenta y le da una pullita a toda esta ultraderecha que salen a criticar, pero nunca ayudaron a su pueblo, lo dejaron olvidado todos los pueblos pobres de Colombia. Escuchemos al presidente atentamente. Es mirar los puntos críticos, tratar de gestionar el riesgo, es decir, no actuar después de la tragedia, sino antes. La nación está dispuesta a la ayuda que se pueda requerir. Esta carretera ya tiene una larga tradición de muerte, desde el 84 y antes hablamos con la gobernadora y veamos este segundo punto de análisis. ¿Qué pasa con la infraestructura vial en Colombia? Con la financiación que ha tenido, que es la principal fuente, digamos, el principal rubro de gasto de inversión que hay en Colombia son las carreteras. Y yo publiqué un cuadro del 19 del 17 al 22, se puede ser más amplio. La conclusión que yo saco de ese cuadro de inversiones que durante estos últimos años se han tenido es que fuertemente se ha concentrado en 2 regiones de Colombia, pues en la más rica del país, y se ha dejado prácticamente por fuera de la inversión pública el resto de Colombia, los más excluidos del país. El sur del país. Esa desigualdad, voy a explicarlo a ustedes ya, esa desigualdad en la inversión pública trae una serie consecutiva de decisiones políticas al interior de los gobiernos nacionales, que en mi opinión ha sido perversa. En todas las carreteras prácticamente que la ciudadanía demanda están efectivamente en inicio y en vigencia futuras. Es una palabra técnica que significa una obligatoriedad del gobierno nacional para ir a financiar. ¿En dónde está el problema? En que políticamente las obras que más presión tienen desde el punto de vista de la riqueza, del comercio, de decisiones, incluso de fuerzas sociales y políticas, se cobran mayor velocidad por decisión. Y las obras que son de los territorios excluidos de muchos departamentos de Colombia, la mayoría de la geografía nacional, son ralentizadas. Es decir, en ese sistema de vigencias futuras serán financiadas, pero no mucho más tiempo que las obras que le han dado mucha velocidad. Han sido decisiones políticas que tienen como consecuencia, en concreto, por ejemplo, esta carretera, que está administrada por Envías, es una carretera nacional. Su inversión se lenta, digamos cuánto gobernadora no se ha terminado, 20 años de construcción, aún falta 1 kilómetro. Y 20 años se han ralentizado, sino que el volumen de inversión es muy inferior por kilómetro al de las vías que por decisión política se han acelerado. Y eso hace que, por ejemplo, no haya un tratamiento de taludes. La causa técnica, más allá de la crisis climática que produce esta serie de derrumbes en la carretera, que hizo que las personas que venían en carros, en camiones, etcétera, quedara quieta, porque un derrumbe atrás, otro derrumbe adelante, y se concentraron en la casa, lamentablemente, 50 personas en una casa, y aquí sobre la casa cae el derrumbe, es una falta de inversión en taludes. ¿Se puede prevenir? No propiamente una carretera rígida, sino en el manejo de las montañas cercanas a la carretera, porque no se le presupuesta el dinero. Porque para este tipo de carreteras hay una presupuestación pobre, en regiones pobres, y en las zonas más ricas del país hay presupuestaciones ricas para obras.
¿Hay responsables? Ese es el segundo punto de análisis. En este momento, la concentración de personas que hubo en la casa ha provocado, hasta el momento, 33 víctimas encontradas, 10 no identificadas. Hay que hacer una labor para saber de esas personas, sus familias, etcétera, quiénes eran. Hay 10 personas no encontradas. Por eso todavía hay actividades a todas las familias de las víctimas, en mi sentido pésame. La labor que se está realizando en este momento, que empezó con bomberos municipales, con el ejército, la policía, con la defensa civil, con la Guardia Indígena. Y aquí este es un punto. Preste atención. Es la primera noticia que surgió del desastre, de acusar a las comunidades indígenas de la parálisis de los transeúntes de la vida. Eso fue una calumnia. Es un acto de racismo execrable por parte de un medio de comunicación. Aquí nunca se detuvo por parte de una comunidad de las personas que sufrieron. Semana y W. De tierra. Fue sucesivos derrumbes que detuvieron la circulación en la carretera. Se puede hablar de otro tipo de responsabilidades, menos de que las comunidades indígenas tengan una responsabilidad. Eso, desde el punto de vista de la información suministrada al país, fue un acto de racismo y de xenofobia. Ahora, la posibilidad de más derrumbes está vigente aquí en este mismo punto. Hay 2 días de sol, el riesgo es menor, pero apenas se comiencen las lluvias, todo el personal que está en la actividad y quienes estén aquí siguen en riesgo. La montaña, esta montaña que está aquí, puede seguir también, todos nosotros incluso en este momento. Este riesgo tenemos que mitigarlo. Esperamos encontrar los cadáveres de las personas, ojalá que las personas estuvieran muertas, y vamos a tomar una serie de decisiones. ¿Habrá ayudas para las familias de víctimas? Esas ya se están suministrando. Claro. Mañana llega un avión de la FAC. Las tareas inmediatas son las siguientes. Uno, se va a declarar desastre. Ese decreto de desastre tiene un efecto concreto, que es que podemos trasladar recursos de unas partidas presupuestales a otras. Rápidamente. 500.000 millones de pesos se van a trasladar de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, a INVIES, para que se pueda cometer no solamente el final de la obra, y se termine en este año, sino lo que no se hizo desde que se inició la obra, que es un trabajo de aseguramiento de taludes que permita seguridad en la vía. Esos 500.000 millones en este año, parcialmente, en un buen trecho de la vía, podrán, y partiendo de los puntos críticos, podrán ayudarnos a garantizar que esta vía sea muchísimo más segura de lo que es hoy. Continuaremos en los años que siguen, pero lo primero que queremos es ponerle la velocidad a la vía que nunca tuvo, por lo que ya expliqué. Y segundo, lograr que no solamente la inversión sea para un asfalto, un cemento rígido, sino para la seguridad de la vía, que es precisamente estas montañas no sean riesgosas para las personas que transiten. Vigilar que no se vamos a crear un puente, porque como va a seguir lloviendo, las posibilidades de uso de la vía van a ser menores. Hay una especulación en tiquetes aéreos, que las empresas que la están haciendo pues, merecen nuestro rechazo. La muerte no se especula. Eso es un negocio de sangre. Exacto. Y entonces vamos a crear un puente aéreo con la fuerza aérea para que, por lo menos, el tema de alimentos en Quibdó, en el resto del Chocó, no sufra alteraciones debido a que esta vía va a tener múltiples interrupciones de acuerdo a las circunstancias en los próximos 2 o 3 meses. Ese es otro de las acciones que vamos a tener. Va a haber una reunión aquí de todo el gobierno la semana que viene, jueves exactamente, todo el gobierno nacional con los alcaldes del Chocó, todos ojalá, y con la gobernadora del Chocó para no solamente mirar lo que ha acontecido con la vía, sino otros aspectos que tienen que ver pues, con una dura situación. El Chocó es el departamento más pobre de Colombia, siendo el más rico en potencial de vida, como ustedes lo pueden observar aquí a nuestro alrededor, y eso no puede continuar. La transformación del territorio es el objetivo de este gobierno. Sin eso no hay cambio, y sin eso no construimos paz. Entonces esa reunión, que es por primera vez de muchos mandatarios aquí, de la gobernadora con el gobierno, debe profundizar una agenda territorial de transformación del territorio. Presidente, la Procuraduría dijo que ya lo había advertido a la unidad de riesgo, que esa unidad tenía esos puntos críticos, que podía pasar una tragedia, y según ella, pues en la Procuraduría, la unidad de riesgo no hizo caso a las investigaciones están abiertas, indudablemente tenemos 20 años de muertos. 20 años, mucho tuvo que hacerse. Lamentablemente estamos otra vez sobre muertes. Nunca hicieron nada. Demasiado alta, por unas circunstancias que son también del azar, pero que no mitigan el hecho que debemos responder riesgos sobre áreas que sabemos son críticas. Las razones de por qué esta vía está como está, ya las he suministrado por decisión política y concentración de recursos en unas áreas pequeñas de país con fuerte población político, pero este gobierno ha tomado la decisión no ahora, sino desde hace un año de redistribuir los recursos de tal manera que los territorios como yo tengan una mucha mayor inversión pública. Presidente, usted dice 20 años de muertes, ¿se compromete entonces usted con todas las familias de ese territorio a dar resolución a esta problemática? El decreto de desastre, jurídicamente como se llama, habilita para este año el traslado de los recursos. Si usted mira el cronograma ordinario de transferencia de recursos que se creó en la llamada vigencia futuras, pues esta visa no se terminaría sino como en 5, 6, 7 años, completando 3 décadas de construcción. Nosotros a través de ese decreto vamos a trasladar una cuantía que aún no es la suficiente para finalizar todo, pero que por primera vez no solamente contiene acabar la obra física de la carretera asfaltada, sino el sistema de seguridad que debe tener, que implica en primer lugar un manejo de taludes, manejo de la montaña, para que no se provoque el número de deslizamientos y terroristas. El único presidente de la historia de Colombia
que va a quedar, que se está fijando en las regiones como el Chocó y muchas, faltan más, muchísimas más olvidadas por esta ultraderecha, porque no le importa sino el rico, pero al pobre los han olvidado, para que aprendan y no vuelvan a votar por esa gente, por esos que les venden seguridad democrática cuando nunca les importa a ustedes el pueblo. Así que comiencen a comentar qué opinan del presidente, que ahora sí va a ser vía para los pobres. Comiencen a comentar, den like, compartan y síganos.